mercado o incluso una estación de gasolina, lo que mide realmente es, ¿no? Porque, ojo, que no solamente pasa en el mercado o en el supermercado. Podría pasar también en otros lugares, como por ejemplo las estaciones de gasolina. Claro. Entonces, ¿cómo se verifica que los instrumentos de medición sean precisos? ¿Y cómo se hace eso? Sí. ¿Cómo llegamos a ese punto? Vamos a preguntarle al especialista. Ya está acá con nosotros José Dajes Castro, quien es director de Metrología del Instituto Nacional de Calidad INACAL. Bienvenido. Gracias, buenos días. Sí, cuando hablamos de instrumentos de medición, debemos recordar que puede estar sujeto a dar una indicación de más o de menos. Por lo tanto, cualquier consumidor esperaría recibir una cantidad justa. Para eso la metrología es la ciencia que está encargada de establecer cuáles son los requisitos que debe cumplir ese instrumento de medición. Una balanza, un surtidor de combustible. Es decir, qué es lo que esperaría asegurar que un consumidor reciba la cantidad deseada. Si yo pido en una balanza, me despachan ustedes 1 kilogramo de arroz, 1 kilogramo de papas, lo que fuera, yo esperaría que la balanza me entregue 1 kilogramo. Y fíjese lo curioso, se está a veces atribuyéndole que las balanzas están descalibradas o las balanzas no están indicando correctamente, pero la mayoría de los casos que se han encontrado es que los errores de la balanza son pequeños, a diferencia del faltante que recibe una ama de casa. A ver, no entendí mucho. Muy bien. Ah, qué bueno. A ver. Claro, mire, las balanzas hoy sobre todo son electrónicas. Ya no es como hace 10 o 15 años atrás, claro, que antes era con contrapesos, con pesitas, y había una serie de adulteraciones para que el vendedor se beneficie, ¿no es cierto? Hoy las electrónicas tienen otras modalidades de adulteración, pero fíjense, son más económicas. Creo que hoy entre 100 y 200 soles compran una balanza. Segundo, son balanzas que tienen indicación digital, por lo tanto su lectura es fácil. Tercero, es una balanza que tranquilamente puede tener una calculadora de precio. Por lo tanto, no necesito pesar exactamente 1000 gramos, o puedo pesar 1015, 1050, y lo multiplico por el factor, como ocurre en los supermercados. Entonces, fíjese, toda esa tecnología está como para facilitar el comercio. Ocurre que una balanza, entonces, por lo general, la que está en los mercados, tienen divisiones mínimas de 5 gramos, inclusive hay de 2 gramos. ¿Qué quiere decir eso? Que son capaces de medir teniendo un error de 5 gramos. Okay. O sea, ¿qué son 5 gramos? Para tener una idea, creo que dos uvas. ¿Ya? Hasta 3 uvas, si quieres, seamos generosos. Sí, dos. Dos uvas pequeñas. Eso es lo que podría tener como error la balanza. Oiga, pero eso no lo va a detectar un consumidor. El consumidor, cuando le llama la atención que ha recibido menos, es porque en verdad la diferencia es mayor. Claro. Si se dan cuenta, entonces, a eso explica lo que acabo de decir. La balanza, si está dentro de sus tolerancias, solo es capaz de tener un error el equivalente a 1 o 2 uvas por kilogramo. Okay. 2 a 5 gramos máximo. Sí, máximo. Ya, y cuando de esos 2 a 5 gramos se convierten en 300 gramos. Claro. Claro. Entonces viene ya el otro acto, el que es adulteración de la balanza por un lado, y la otra es la práctica o la mala práctica del comerciante. ¿Se puede manipular Electrónicamente sí. Ya se ha descubierto algunos dispositivos que lo que hace es en realidad hacerle como una tara, o sea, un peso adicional. Por decir, yo voy a pesar 1 kilogramo, pero ya no empiezo en 0. Internamente empieza en 50 o 100 gramos. Claro. Permítanos hacer una pausa. De Metrología del Instituto Nacional de Calidad INACAL, quien nos está explicando cómo se verifica que los instrumentos de medición sean precisos, ¿no? Y además, nosotros cómo podemos identificar qué acciones, a partir de qué acciones podemos verificar que esos instrumentos de medición están calibrados, es la palabra adecuada. Bueno, en realidad, sí, la calibración lo que hace es conocer el error del instrumento. Ok. Pero no es suficiente saber qué error tiene, sino que alguien me diga si en realidad cumple con determinado estándar. Eso es verificación. Perfecto. Ahora, las balanzas hoy están sujetas a un control anual y se hacen a través de entes técnicos que se llaman unidades de verificación metrológica. Estas entidades lo que hacen es ir al mercado que lo solicita, hacen la verificación técnica, que es el procedimiento que ha establecido INACAL, que le dicen qué pruebas deben hacerla, qué requisitos deben cumplir las balanzas, y lo hace para evitar, y esto fue una propuesta de hace más de 5 años, que significaba reducir el grado de corrupción o de adulteración o de buscar que ponerme de acuerdo con el comerciante para que la balanza siempre salga bien. Lo que se hace es en línea la verificación y se va introduciendo entonces los datos, los resultados de la verificación
en su iPad o en su notebook, lo que tenga, y se va registrando en la nube. Okay. Finalmente, el software que le hemos entregado lo que hace es calcular los errores. O sea, él ya no tiene por qué sumar o restar. Claro. Calcula automáticamente. Entonces, sale bien o sale mal. Eso es lo único que hace es seguir el procedimiento. Pero mi pregunta, sí, perfecto eso. Sin embargo, yo como consumidor final, o sea, hoy me voy a ir al mercado Lince, Lobatón, y voy a comprar 1,5 kilos de carambola para hacerme un refresco. Perfecto. ¿Cómo sé que me están, dice ahí 1,5 kilos, 1.5, y de repente es 1.3? A ver, es cierto, o sea, para completar la primera parte, la balanza entonces es verificada y finalmente se le coloca una etiqueta de verificado. Por lo tanto, ya salta a la vista que dice verificado y hasta cuándo, cada año me digo. Además, se le coloca un código QR. Cualquier entonces usuario, cualquier ciudadano, ama de casa, lo que hace es escanear y tiene el certificado en la mano. Ya no necesita pedirle, muéstrame tu certificado, cómo yo sé que está bien. Y esto es una facilidad, y ahí viene la segunda parte, del fiscalizador. ¿Quién es el fiscalizador en el caso de las balanzas? La municipalidad. La municipalidad, de acuerdo a la ley orgánica, le corresponde hacer la fiscalización de pesos y medidas. Es decir, se espera entonces que la balanza tenga esa verificación y ya no tiene por qué ir el municipal con su pesita o comprobar. Primera inspección, que tenga entonces su certificado. Y después de esa inspección, digamos, ya está la verificación, el sticker que acredita que esa balanza ha pasado por esos procedimientos. Correcto. ¿Es posible, sería posible que el vendedor, no sé, igual haga algo para... Sí, lamentablemente. Lamentablemente, claro. Todo eso ocurre. Entonces viene la segunda parte del control. Y eso nos ha pasado con experiencias en algunos mercados, sean municipales o inclusive privados, particulares. La balanza de control. Y fíjese que esa balanza de control llega a ser un éxito porque cualquier ama de casa que duda, oye, pero eso, caramba, claro, ya uno se da cuenta. No siento que pesa lo que he pedido. Voy y lo compruebo en esta balanza de control. Y de ahí inmediato tiene que dar parte, entonces, primero si gusta, a su comerciante, porque era su caserito, porque le había dado yapa, y nada, eso era cierto. Comprueba entonces que en verdad estaba recibiendo menos. Pero esas balanzas de control están en los mercados, supermercados, bodegas incluso. Tendrían que estar, esa es la palabra. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de que estos mercados puedan asegurarle a su público que no hay ningún comerciante que está despachando menos. Además es bien importante esto porque, a ver, reflexionemos. ¿No es mejor tener un cliente que confía en ti y que siempre regresa o que se dé cuenta que lo engañaste y luego no regresa nunca? Correcto. Eso nos pasó a nosotros cuando empezamos estas campañas. Curiosamente, lo que encontramos era que los comerciantes nos pedían que se haga la verificación. ¿Y por qué? Porque querían demostrar que ellos sí trabajaban bien. Eso es súper importante. Entonces, fíjese, lo que ha ocurrido en los últimos años es que cada vez se verifican más balanzas. Sin embargo, el número hoy, este año debemos cerrar con 16.000 balanzas en todo el Perú. Claro, ahora, ¿qué pasa con las estaciones de gasolina, de combustible en general? La lógica de control es la misma. Es decir, INACAL es el responsable de establecer los requisitos, los métodos, cómo se debe verificar. Y en este caso, para el caso de combustible y energía, OSINERMIN es el ente oficial, el fiscalizador de que cada uno de los consumidores esté recibiendo la cantidad justa. Ellos son los encargados. O sea, INACAL no tiene facultades sancionadoras o fiscalizadoras, solo el ente técnico verificadoras que da toda la forma de cómo actuar. Claro. Pero quien finalmente está atrás del cumplimiento le corresponde a la municipalidad o en el caso de combustibles a OSINERMIN o en el caso de agua potable a SUNAS. Muy bien, buenísimo, ha quedado claro, importante tener en cuenta esto y me encantó saber que existe esta forma de verificación, que uno puede tener el QR y simplemente escanearlo. Así es. Y sobre todo me encanta saber que los comerciantes, en particular de los mercados y supermercados, están muy interesados de asegurar y darle esta confianza al cliente. Es la mejor manera de mantener sostenido ese negocio. Sí, yo lo que me gustaría de pronto aprovechar la ocasión es justamente recordarle a las municipalidades que les corresponde hacer esta fiscalización, que ellos son, en todo caso, los que tendrían que estar buscando que asegurar que las balanzas se estén indicando correctamente. Y para ello ya hay un pool de unidades de verificación. Tenemos ya más de 6 unidades que están atendiendo. Y fíjense, les decía que este año debemos cerrar con 16.000 verificaciones, 16.000 balanzas verificadas. Hace 5 años llegábamos a 4.000 o 5.000, entonces cada vez más. Los supermercados, las cadenas,
como todas las cadenas que conocemos de supermercados, no sé, de Cencosud y todos ellos, ocurre que estas ya tienen anualmente la verificación de sus balanzas. Buenísimo. Fíjense, ¿qué nos falta? Incrementar entonces bodegas, ¿no es cierto? O pequeños establecimientos ya también empiezan, pero lo que todavía no reacciona como queremos son los mercados. Son los mercados. Los mercados. Ahí todavía